al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Esta vez saludamos cordialmente en nuestros estudios al colega amigo Cristian Rivera. Él es docente de la Facultad de Ciencias de las Discapacidades de la Universidad Central del Ecuador. Me estoy un poco almorzando, Cristian, buenos días, respecto a esta facultad. Cuéntame un poquito, tú eres especialista, has trabajado en varias instancias de seguridad, de socorro, de riesgos. Cuéntame, en verdad que me almuerzo o me desayuno, porque es de mañana, de esto de la Facultad de Ciencias de las Discapacidades en la Central. Mil gracias, mi estimado Fernando, por la invitación, a todo el equipo técnico y periodístico de Al Despertar. Siempre es grato poder conversar con su audiencia. La Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres de la Universidad Central del Ecuador nace como una necesidad de la población. En esta facultad están las carreras de fisioterapia, fonoaudiología, atención prehospitalaria y terapia ocupacional. Entonces, lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los seres humanos, por un lado, pero por otro lado, formar profesionales de atención prehospitalaria con un enfoque de reducción de riesgos. Esto es importante que sepamos porque muchas veces hay algunas instituciones o personas que desconocen que existen este tipo de perfiles. Recordemos que hoy las universidades de tercer y cuarto nivel están formando a profesionales en gestión de riesgos. En mi caso yo soy comunicador social y paramédico. Y luego siempre me ha gustado este tema de los riesgos de las emergencias y he tenido la oportunidad de estudiar el posgrado en gestión de riesgos y también unas especialidades en el Japón y España. Muy bien, miren, es una buena noticia, es algo que nos estamos inteligenciando. Cristian, ¿cómo es la demanda? ¿Desde cuándo está funcionando? Cuéntanos un poquito de la operatividad de esta facultad. La facultad está aproximadamente, va a cumplir ya 15 años. Claro, tiene una de las carreras más antiguas, una de las más antiquísimas, diríamos, que es fisioterapia. Hay una alta demanda, sin embargo, que es lo que he podido observar como docente. No todos van por vocación, sino porque el gobierno, el Estado, a través de este sistema de ubicación de carreras, dirige a ese lugar, a esa carrera a los estudiantes. Entonces, claro, la demanda es altísima, pero no por vocación, sino que el sistema les obliga. Hay pocos amigos estudiantes que están en la carrera porque les gusta, porque esta es una carrera donde uno debe servir a la ciudadanía. Es como enamorarse, ¿no es cierto? Claro. Es como enamorarse de algo y hay que ir ya predispuesto. En el camino se podrá enamorar, a lo mejor, pero no es la tendencia ni esa es lo generalizado. Qué pena de que no haya gente que vaya con convicción, con vocación, con entrega total, porque para este tipo de tareas, bomberos, policía, socorristas, son gente que les nace, que sienten, no es una coyuntura. ¿Cómo ves tú a tus alumnos? Ya nos has dicho un poco que están con convicción. ¿Cuál es el perfil con el que entran? Ya me has dicho un poquito, y el perfil con el que egresan. Mira, Fernando, este tema es brindar solidaridad con responsabilidad. ¿A qué me refiero? Si tú eres solidario, debes prepararte, debes estudiar. Entonces, actualmente yo doy... No solo la voluntad. No solo la voluntad, por eso es una carrera de solidaridad con responsabilidad. Actualmente yo doy las materias de gestión de riesgos, manejo de la información en caso de desastres, salud pública y también doy educación para la salud. Y entonces, durante todas estas jornadas de trabajo, nosotros podemos observar que hay algunos jóvenes que van conociendo este tema y van motivándose. Algo interesante, por ejemplo, mis estudiantes de fonoaudiología, que a mí me llama la atención, no hay varones. Es una carrera donde hay solo mujeres. Y entonces, a ellas, por ejemplo, les hablo de gestión de riesgos a las compañeras y ellas, por ejemplo, me enseñan que en la gestión de riesgos hay que tener un lenguaje inclusivo. Y entonces ellas, las compañeras fonoaudiólogas, están haciendo sus trabajos en base de lenguaje de señas, en temas de gestión de riesgos. Entonces, durante todo ese trayecto, cuando salen, todos estos profesionales salen con ese plus de la gestión de riesgos, porque muchas veces equivocadamente pensamos que la gestión de riesgos solo es para los bomberos,
para los policías, para los ingenieros en riesgos, para los geólogos, para los geógrafos, y no es así. Post desastre se necesitan fonoaudiólogos, fisioterapistas, terapistas ocupacionales, psicólogos, sociólogos, se necesitan trabajadores sociales, comunicadores, y entonces muchas veces en nuestro país algunas autoridades no entienden aquello. Cristian, tú nos has dado un panorama, de hecho es un paneo. Tú como especialista, como gente que tiene experiencia, ¿existe en el país política pública para prevenir los riesgos? ¿Funciona la Secretaría de Riesgos en este país? ¿Hay inversión en ese sentido? Bueno, la política pública actualmente no existe. Son más de 12 años que el Ecuador no cuenta con una ley de gestión de riesgos, por un lado. Y por otro lado, estamos utilizando una normativa internacional. Y entonces, en base a esa normativa internacional, nosotros estamos adaptando algunos planes de prevención y respuesta ante eventos naturales, ante los desastres y ante las emergencias, tomando en cuenta que el país es un país multiamenaza. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, donde existe alta actividad sísmica y volcánica. Y entonces, por eso deberíamos nosotros tener, como otros países, Colombia, por ejemplo, hay que regresar a ver a Colombia, una ley de gestión de riesgos fuerte. Entonces, para el gobierno o para los políticos, esto no es una prioridad. Hay pocos políticos serios, comprometidos con el país, que les interesa y hablan de la ley de gestión de riesgos. Pero hay otras personas que piensan, yo alguna vez me he reunido con algunos políticos y me decía uno, candidato a la presidencia, es que la gestión de riesgos no da votos. Pero salva vidas, le decía pues. Y entonces tenemos un chip que es respuestista, responder, cuando el enfoque debería ser preventivo. ¿A qué me refiero? Naciones Unidas en su último informe dice que por cada $4 que se invierte en prevención, se ahorran hasta 10 en respuesta. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando trabajamos solo en la respuesta, estamos afectando al desarrollo de un país. Porque prevenir es mucho más barato que curar o atender una emergencia. ¿Y cómo podríamos, en cierto, haber salvado cuántas vidas? En la Gasca nomás, por ejemplo. Quito, tú eres especialista. ¿Qué riesgos reales, evidentes y eminentes tiene? Aparte del Cotopaxi, aparte de los deslaves, aparte del asunto tectónico, ¿cuáles son? Y tú podrías dar una especie de ideas a la gente, ya lo dijiste, que las tareas de prevención, de socorro y de solidaridad no es solamente de los especialistas, es del ciudadano. Tenemos que estar preparados. Por ejemplo, en Quito existen 150 zonas susceptibles de inundaciones y movimientos en masa. Es decir, a lo largo de toda la ciudad existen riesgos ocultos. Toda actividad humana genera riesgos. Y entonces muchas veces esta expansión de la mancha urbana sin planificación genera estos riesgos ocultos como los que pasó en la comuna. En realidad, la mayor cantidad de personas fallecidas y heridas son de la comuna, los que estaban en la cancha. Y ahí es donde nace y se desborda la quebrada por un gran aluvión. Ahora, ¿qué deberíamos nosotros como quiteños entender? Que estos eventos naturales no son castigos divinos. Ese es el primer paso. ¿A qué me refiero? Nosotros deberíamos prepararnos para el próximo terremoto en Quito. Deberíamos prepararnos. En cualquier lugar de este sistema de fallas tectónicas, a lo largo de 60 kilómetros de la capital, se está acumulando energía. Cualquier momento, esa energía se libera y vamos a tener un gran terremoto. O sea, nosotros estamos durmiendo con verdaderos riesgos. Claro. Dormimos con el Cotopaxi, dormimos con un terremoto que ojalá no se dé. Y en el asunto de la liberación de la energía, por ejemplo, eso es inevitable, tarde o temprano va a dar. El asunto, para terminar, el asunto del fenómeno del Niño. ¿Están haciendo algo de veras o es simplemente discursos, relatos y solamente para la foto y para la pantalla? Bueno, el gobierno presentó hace 15 días el plan de atención a Lenos, el evento natural de oscilación del sur, o conocido como el evento del Niño. Y claro, ahí se designa y dicen que se van a entregar $400 millones. La pregunta es, ¿cómo se va a entregar? ¿Para qué? Recordemos que este evento climático afecta a todo el mundo, pero claro, como nace frente a las costas de Ecuador, nosotros podríamos tener serios problemas como, por ejemplo, inundaciones, erosión en las ciudades de la costa. Vamos a tener ciudades flotantes y eso debería preocuparnos.
vamos a tener en la zona interandina, por ejemplo, el déficit hídrico o la sequía, incendios forestales. La fauna y la flora van a cambiar, nuestros hábitos alimenticios van a cambiar. Habrá productos que habrá que sustituirse por otros. Solo por poner un ejemplo chiquito, Ecuador, que es la capital del encebollado, tendrá serios problemas en el abastecimiento de la albacora para el encebollado. Miren eso, para los que les gusta estar chuchaquis, es una noticia terrible, pues, ¿no es cierto? Y entonces habrá déficit de limones, por poner solo ejemplos. Entonces, cuando se ve este plan que presenta el proyecto, tiene algunas falencias. Por ejemplo, la comunicación, la educación comunitaria. ¿Cómo se van a trabajar el tema de las exportaciones y las importaciones? Porque es un tema regional. Si me faltan productos, ¿cómo voy a abastecer a la población? Entonces, hay que complementar y tener un plan integral de gestión de riesgos frente al evento del Niño. Por favor, los candidatos a la presidencia, cualquiera que gane, aterrizar, por favor, y dejar de seguir mintiendo y engañándole a este país. A los que les gustan el ceviche, por favor, provéanse pronto, porque según la percepción que tiene nuestro invitado Cristian Rivera, puede ser que se agote algunos insumos, algunos ingredientes que son elementales y fundamentales en el asunto de este plato típico y favorito de los ecuatorianos. Cristian, gracias. Yo no sé si a los candidatos les dicen unas pocas palabras. Diles algo. Ellos están en riesgo al no hacer algo que deberían hacer, que es la gestión de riesgo, la inversión y la preparación de la comunidad, de la sociedad. Está en sus manos ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un país multiamenaza requiere de los mejores perfiles para ocupar cargos técnicos en sus próximos mandatos. Debe ser una prioridad para todos los políticos del tema de reducción de riesgos, porque estamos hablando del desarrollo de un país, un desarrollo sustentable, pensando también en la adaptación al cambio climático. Estamos pensando en la vida de tantos ecuatorianos que por la negligencia, por el quemiportismo, se la pierde producto de algunos accidentes naturales que son previsibles y que son manejables. Señoras y señores, gracias a mi invitado de hoy, Cristian Rivera, un colega periodista, experto en seguridad, en riesgo, en socorro, y que ha venido a nuestros estudios y nos ha dado algunos tips, nos ha dado algunas ideas para conocer y entender lo que son los riesgos y cómo enfrentarlos. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima. Al despertar.